Yo creo que el propósito es hacer la diferencia en lo que uno quiera hacer la diferencia. Hacer cosas que a uno le brillen los ojos. Sentirse realizado. Entonces, eh, yo no estoy en mis momentos laborales diciendo, ay, qué sacrificio que estoy haciendo, pero qué bueno que esto ya termina para empezar mi mundo personal. Por Dios, eso me parece, ojalá mucha gente vive de esa forma, les deseo lo contrario. O sea, yo estoy trabajando y amo lo que hago, por supuesto hay cosas que no me gustan, pero la mayoría de las cosas amo lo que hago. Me siento impactado en lo personal con las cosas que hago. Me gusta impactar en los demás, pero me gusta que los demás impacten en mí también. Y eso hace que yo crezca en mi satisfacción personal, que luego es energía positiva que vuelco en mi familia. Pero no es que hay una división entre estos son mis horarios laborales, estos son mis horarios personales. Yo no lo vivo de esa forma. Y si yo crezco en lo personal, voy a hacer crecer a mi familia y a mi hijo y a mi mujer. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com. Y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Matías Lask, director general de Rappi Colombia, la plataforma de delivery con presencia en más de 9 países, además de ser exdirector de la multinacional Unilever para Ecuador. Matías es egresado de la Universidad de Buenos Aires, egresado de la licenciatura en Administración de Empresas y cuenta con un MBA por la IAE Business School. Hoy hablaremos de ser feliz y pleno con lo que haces e innovación dentro de un modelo de negocio. Matías, bienvenido a Progresivo Podcast. Bueno, Alberto, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá contigo en este espacio. Oye, pues gracias a ti por darte la oportunidad. Nos costó, como mencionas, ¿no? Un poquito de trabajo Sí. cuadrar agendas. Creo que siempre cuando estamos en países diferentes se termina complicando un poco, pero qué bueno que estás por acá y estoy seguro que va a ser una charla increíble. Perfecto. Y bueno que sea sábado para estar más tranquilos, menos presión de agenda y poder desarrollar los temas como corresponde. Sí, claro, claro. De hecho, esta parte de tranquilidad mental y de organización mental creo que va muy encaminado a mi primera pregunta. Tú cuando eras niño, ¿qué sueño tenías para convertirte ya de adulto? Uy, primero sigo siendo un niño, entonces, bueno, por lo menos así me siento, que no lo soy, obviamente. No, cuando era niño, a ver, lo que sí recuerdo, yo quería estudiar electrónica y quería hacer robótica. Entonces, de niño desarmaba cualquier cosa en mi casa y lo volvía a armar. Era un desastre porque desarmaba cosas caras y armaba cosas inservibles. Entonces, digamos que la matemática no daba. Y después estudié electrónica en el secundario, en una escuela técnica en Argentina. Hay escuelas técnicas y estudié electrónica en el secundario, pero me di cuenta que no era lo que me gustaba. Entonces, también ahí aprendí muchas cosas. Uno, pues, que está bueno hacer las cosas para ver si son las cosas que a uno le gustan o no, y animarse a hacer. Y de hecho, terminé, digamos, la carrera en el secundario de electrónica. Era una tecnicatura, ¿verdad? De electrónica, no era una ingeniería. Porque consideraba que si me había dado cuenta que no era lo que yo iba a hacer hacia adelante, eh, pues me iba a servir para la vida y la verdad que pues lo disfruté mucho. O sea, así que bueno, yo te diría que ese era mi sueño, ¿no? Hacer como robótica y cosas de electrónica y demás. Y después sí me fui para el campo de los negocios. Oye, y en ese entonces que estabas probando, que creo que lo más válido en la vida es pues terminar probando y probando y probando, que las personas a veces pensamos que va a llegar, que nos vamos a iluminar, ¿no? Y te van a decir, oye, tú vas a ser bueno para esto y tienes que dedicarte a esto. ¿Qué parte de la electrónica y qué parte de la robótica
te terminó por no encantar, ya sea en la ejecución o en la forma de obtener ingresos de esa carrera o de ese trabajo? O sea, ¿qué parte no embonó en tus gustos hacia adelante? Mira, me di cuenta de una forma muy pragmática, porque a mí siempre me fue bien en el colegio, la verdad. Nunca tuve problemas. Nunca fui el mejor estudiante, pero tampoco nunca fui el peor. Pues, nunca tuve que rendir 2 veces una materia y esas cosas, ¿no? Entonces, recuerdo que en el secundario que yo fui eran 6 años, eran 3 años de lo que se llama ciclo básico y después 3 años de especialidad. Entonces, el primer año de especialidad, que era el cuarto año, pues me fue súper bien, todo perfecto, y era pura matemática, o sea, veíamos matemáticas súper complejas, era toda matemática, básicamente. Y al segundo año de la especialidad, había cambiado como la metodología, habían como 3 tercios en el año, ¿no? Y el primer tercio me fue todo mal, es decir, todas las materias abajo. Y yo dije, puta, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto? Y al final llegué a la conclusión de que no me estaba gustando. Entonces, al siguiente tercio, la verdad que me partí el lomo, estudié mucho y levanté todas las materias, y a partir de ahí, pues aprobé todo, pero ya digamos, no estudiaba para poder pasar las materias, ¿no? Y básicamente yo creo que lo que me encantó un poco era que yo me esperaba en mi imaginario mental que íbamos a armar robots y que iba a ser muy práctico y muy hands-on, y no resultó ser tan así. Igual había laboratorios y habían cosas que hacíamos, prototipos de cosas, digamos. eh, y, y también lo que pasaba era que mi familia, mis dos padres profesionales, pero con una familia muy emprendedora, la verdad. Y tenían negocios y comercio. Entonces también un poco lo que empecé a ver era que esa búsqueda de la electrónica y algo tan antagónico a lo que mis padres hacían, también un poco tenía que ver con no ir por ese camino, ¿no? Entonces ahí como que me di cuenta que una parte de mi elección tenía que ver con eso. Entonces, bueno, ahí como que hice las paces con, con eso, y después dije, no, bueno, lo que sí me gusta es crear algo, negocios y aprender y, bueno, aprender más de ese campo, ¿no? Eh, Así que bueno, ese fue como el proceso. Y mencionas que tus papás eran emprendedores, son emprendedores. Eh, ¿Qué no te gustaba tanto de lo que hacían tus papás en el día a día? Porque mencionabas en otras charlas que ellos ya estaban pensando en qué iban a vender al día siguiente y cómo iban a promocionar mejor los productos. Eh, pero ¿qué a ti no te encantaba tanto que buscabas, como mencionas, este papel tan antagónico en tu profesión hasta que eventualmente terminaste haciendo las paces con ello? Bueno, primero hay que entender que el fruto no cae lejos del árbol, ¿no? Entonces, una vez quiere ser un fruto que cae lejos, y eso siempre uno pues viene de una herencia, ¿verdad? Entonces, de niño, ¿qué es lo que no me gustaba? Era, pues, ellos por su trabajo estaban mucho tiempo por fuera de la casa, y trabajamos también los sábados. Yo tenía los veranos en Argentina de vacaciones, y mi papá me decía, bueno, vení que tenés que venir a trabajar, a mover cajas en el negocio. Eh, Cosas que en ese momento uno digamos, no lo valora, la verdad, honestamente. Pero después mirando para atrás, todo eso va formando carácter, ¿no? Y hoy día, pues yo trabajo también mucho, no soy de los padres más presentes del mundo, presto mucha atención a la calidad del tiempo que paso con mi familia, más que a la cantidad. Eh, y yo creo que al final ese ejemplo que yo recibí de mi familia de tomar riesgos, de trabajar duro, de esforzarse, que las cosas no vienen fáciles. A mí nunca me faltó nada igual, ¿no? Pero las cosas no vienen fáciles. Creo que al final van permeando, ¿no? Eh, entonces, y yo creo que, yo tengo dos hermanas más grandes y cada uno siguió
carreras muy distintas, pero el denominador común de los tres podría decirte que es el esfuerzo, el valorar las cosas, el estar en permanente estudio. Los tres somos tres personas muy distintas, pero que no paramos de estudiar y de prepararnos, ¿no? Aún a la edad adulta, que mis hermanos son más grandes que yo, inclusive. Entonces creo que esos valores de la familia sí son muy fuertes, y yo lo veo, yo tengo un solo hijo y lo veo también en mi hijo también veo que tiene esos valores, ¿no? Independientemente si elegís electrónica, robótica, emprender por tu cuenta, trabajar en una compañía, lo que sea, no importa. Entonces son valores que están muy en el ADN, digamos, de mi familia, ¿no? Eh, y mirando más atrás, también tiene que ver con la familia todavía más lejana, ¿no? O sea, mis abuelos, yo soy judío y mi familia es judía, eh, y mis abuelos, pues mi bisabuelo, de parte de mi mamá, llegó a Argentina escapándose de los pogroms. Él vivía en Bielorrusia y llegó a la Argentina sin nada, sin inclusive hablar español, y formó su propio mundo, ¿no? Y de parte de mi papá, por ejemplo, mis abuelos, que es muy cercano, ¿no? Son los padres de mi papá, se escaparon de Varsovia antes de 1939, que fue la invasión nazi a Polonia, ¿no? Entonces, de pronto ese ADN de salir adelante y de luchadores, yo creo que está en cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora que mencionas a tu hijo y el ser padre presente, que creo que termina siendo un reto. Yo al inicio del podcast te mencionaba, ¿no? Que al grabar esto tenemos casi 90 episodios, pero yo creía mucho en la metodología Ikigai, ¿no? Este balance entre trabajo y familia y hobbies y salud. Pero de repente me voy dando cuenta que muchas de las personas, llámale fundadores o altos directivos, deportistas, lo que terminan haciendo es distintas etapas de su vida, pues termina estando un desbalance. No es como busco salvar un área y luego me voy y busco salvar otra y realmente no hay un equilibrio al 100%. ¿Tú cómo haces en este caso con tu familia, con tu hijo, para terminar premiando estos valores que son los que terminan formando y este tiempo presente para que aun cuando no siempre es posible estar, sí esté tu presencia y autoridad y formación en ellos? Bueno, Ikigai, creo que nombraste la palabra Ikigai, ¿verdad? Sí, Ikigai significa propósito en japonés, ¿no? Eh, y pues yo leí el libro Ikigai también, me gustó mucho, se lo regalé a mi madre inclusive. Eh, yo con respecto al balance entre la vida personal y la vida laboral, tengo un concepto un poco distinto que el clásico de las compañías, ¿no? Entonces las empresas, sobre todo las más grandes, dicen, bueno, hay un horario en donde uno trabaja y después de ese horario es un horario donde empieza la vida personal. Yo no lo vivo de esa forma y yo no creo en eso. O sea, yo no creo que hay un momento en donde uno es el Matías profesional, lo que sea de tal compañía, y otro momento que es el Matías papá, ¿no? Yo creo que uno es uno, punto. O sea, uno es uno. Entonces, yo no creo en eso. Por eso es muy importante Ikigai. ¿Por qué? Hacer las cosas con propósito. Y el propósito en la vida yo no creo que sea el balance entre lo laboral y lo personal. Me parece que es un propósito muy mediocre, a mi punto de vista. Yo creo que el propósito es hacer la diferencia en lo que uno quiere hacer la diferencia. Hacer cosas que a uno le brillen los ojos. Sentirse realizado. Entonces, eh, yo no estoy en mis momentos laborales diciendo, ay, qué sacrificio que estoy haciendo, pero qué bueno que esto ya termina para empezar mi mundo personal. Por Dios, eso me parece, ojalá mucha gente vive de esa forma, les deseo lo contrario. O sea, yo estoy trabajando
y amo lo que hago. Por supuesto hay cosas que no me gustan, pero la mayoría de las cosas amo lo que hago. Me siento impactado en lo personal con las cosas que hago. Me gusta impactar en los demás, pero me gusta que los demás impacten en mí también. Y eso hace que yo crezca en mi satisfacción personal, que luego es energía positiva que vuelco en mi familia. Pero no es que hay una división entre estos son mis horarios laborales, estos son mis horarios personales. Yo no lo vivo de esa forma. Y si yo crezco en lo personal, voy a hacer crecer a mi familia y a mi hijo y a mi mujer. Si yo, en cambio, estoy 8 horas sufriendo en una oficina haciendo cosas que no me gustan, cuando llego a mi casa, no sé, a mí no me pasa eso, pero digo, a la gente que de pronto le sucede eso, llega a la casa con unos grados de frustración tan grandes que no me quiero imaginar qué tipo de calidad le pueden dar a la familia. No lo sé. O sea, yo me alimento tanto de mi vida profesional y laboral como de mi vida personal y ambas cosas suman. Entonces no es que por hacer esto, entonces dejo de hacer esto y por hacer lo otro dejo de hacer. No sé si se entiende. Por eso yo no creo en el balance entre la vida profesional y la vida personal. Yo creo que la vida es una sola y lo que yo recomiendo buscar y lo que yo hago para mí es desafiar los límites de uno, crecer, y eso hace que uno entregue más calidad en todo lo que uno hace. Ahora bien, es obvio que si el día tiene 24 horas y estoy 14 horas trabajando, pues me quedan menos horas para la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace muchos años aprendí a vivir eso sin frustración, porque digo, bueno, el momento que yo esté en mi familia va a ser un momento de altísima calidad. Entonces, como no tengo cantidad, hago cosas de altísima calidad. Y yo tengo hoy una relación con mi mujer y con mi hijo, pues, que es, no sé, para mí me da mucho orgullo la relación que tengo. Y, bueno, deberías entrevistarlos a ellos, a ver si piensan lo mismo, de pronto no. Eh, pero es una relación muy cercana, no es una relación que esté, digamos, tóxica por, por la vida laboral o profesional. Oye, y más estando grabando podcast en sábado. Más estando grabando podcast, sí puede ser también. Hago más cosas el sábado, además de grabar podcast. Cosas de la familia, también cosas de trabajo, ¿no? Ambas. Y fíjate, yo concuerdo con esto que mencionas de no división, pero creo que al mismo tiempo termina habiendo una contraposición con tu etapa en Unilever, ¿no? Una empresa multinacional con unos sistemas y una estructura 100% corporativos. Creo que sí podríamos hablar de las empresas que son menos flexibles hasta un cierto punto, contra lo que hoy es Rappi como dentro del ecosistema del emprendimiento, pues sería Unilever. Eh, la pregunta tal cual ahí sería, cuando tú ingresas, obviamente relacionado con puestos de ventas y de atención a cliente y de servicio a Unilever, ¿tú pensabas desde esos momentos hacer carrera en la empresa y estar tal cantidad de años y evidentemente escalar tal cantidad de puestos y de ubicaciones en la empresa? La verdad que no. Es más, te voy a contar una anécdota. Cuando me tocó la primera entrevista de Unilever, yo no sabía las marcas, qué desastre, ¿no? Pero no sabía las marcas que eran de Unilever, y me acuerdo que en la entrevista nombré marcas de la competencia, ¿no? Y la persona de recursos humanos me corrigió. Pero bueno, por suerte no me castigaron para entrar. Eh, pero honestamente, yo no. En realidad, te voy a decir, mi sueño en ese entonces era yo siempre quise tener mi negocio, pero quería continuar con los negocios de la familia, que de hecho ya no existen más. Eh, y entonces yo decía, bueno, quiero entrar a una empresa, aprender, para después salirme y hacer algo por mi cuenta. Y la verdad es que entré a Unilever, una posición muy puntual, analista de Customer Service, etcétera. Y yo no me imaginé que podía crecer de la forma en que después sucedió en la compañía, ¿no? Es como que fui descubriendo de a poco
esos pasos, ¿no? Entonces, y no es que yo dije, bueno, voy a entrar a Unilever y mi sueño es ser el mega no sé qué, no, se fue dando, la verdad se fue dando, y fui como descubriendo la compañía y descubriéndome a mí mismo a medida que iba avanzando, ¿no? Por supuesto que a medida que vos vas avanzando y te das cuenta de las capacidades y de las cosas que vas aprendiendo y de los resultados que de pronto vas teniendo, empieza a crecer también tu ambición de carrera dentro de la compañía. No estoy diciendo que yo no tenía ninguna ambición de carrera dentro de la compañía, pero se fue dando, la verdad. Recuerdo, te voy a contar una historia, cuando yo salgo a Argentina en el 2012 y vengo a esta región, me entrevista el vicepresidente de Recursos Humanos de Latinoamérica. Entonces, era una entrevista para decirme, bueno, Matías, te estamos dando esta posibilidad y esto va a abrir tus puertas y no sé qué. Y empezó como a decirme todas las cosas que podrían pasar muy buenas en términos de mi carrera, por lo que yo estaba haciendo. Entonces yo le digo, lo miro, se llama Pablo, le digo, Pablo, no hace falta que me digas nada. Primero, todo lo que me estás diciendo es bullshit. Es decir, no sé si va a pasar. Vos tampoco sabes qué va a pasar. ¿Sí? Y no hace falta que me digas eso para que yo esté feliz con lo que estoy haciendo. Yo no sé lo que va a pasar. De pronto me va muy mal. Y de pronto no me adapto, o de pronto la compañía de esa geografía considera que mi trabajo no es bueno. Pero a mí no me importa eso. Digamos, ya el hecho de tener esta experiencia y de poder hacer lo que estoy haciendo me parece que es un privilegio. Y yo voy a estar eternamente agradecido por este momento, no importa lo que pase después. Y para mí, en este momento empiezo con una hoja en blanco, que empezamos a escribirla de cero, y pueden pasar todas esas cosas buenas que vos decís, como no. Pero ya el hecho de estar acá es un privilegio y soy un agradecido a la vida y a vos, Pablo, y a la compañía por darme esta posibilidad, porque, digamos, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder salir de su país a través de una empresa con condiciones de expatriación que son muy buenas. Entonces, a mí mi felicidad era en ese momento, ¿no? Sin importar lo que pasara después. Entonces, siempre fue un poco así, la verdad. Entonces, no es que yo entré a la compañía y dije, bueno, voy a hacer tal cosa. Mientras me brillaban los ojos por lo que estaba haciendo, hágale pues, como decimos aquí en Colombia. O sea, de alguna forma, el hecho de estar haciendo algo que te gustara y buscar ser el mejor en ese momento fue lo que permitió eventualmente que lo demás se diera dando, en lugar de pensar y a lo mejor estar viviendo ya en quiero que mañana estar en este puesto porque estando en este puesto ya voy a ser feliz o ya voy a ser pleno. Exacto. Yo tengo un concepto en la vida que lo he compartido en otros espacios como este, pero lo voy a repetir, que es una distinción que estoy muy agradecido de haberla tenido a muy temprana edad y en una etapa muy temprana en mi carrera, ¿no? Que es la distinción entre tener y ser, ¿no? Entonces, y yo siempre le he dicho a mis equipos y pues las personas que me acompañan es, construyan su vida a través del ser, no a través del tener. ¿Qué significa esto? Vos podés tener un título y no ser profesional. Podés tener una gerencia, pero no ser un gerente o no ser un líder, ¿no? Entonces, cuando vos construís a través del tener, quiero tener la posición de no sé qué, quiero tener esta cantidad de plata, quiero tener este carro, quiero tener prestigio. Cuando construís sobre el tener, te convertís en una persona absolutamente frágil. Porque la mayoría de las veces el tener tiene que ver con algo que otro te dio. Y así como te los dio, te lo puede quitar. Entonces, si vos crees que tu prestigio es porque tenés una posición en una compañía o, o algo, pues estás absolutamente equivocado. O por lo menos no es la forma en la cual a mí me gusta vivir. Puedes tener un MBA, pero no ser MBA, ¿no? En cambio, si vos construís por el ser, que tiene que ver con ser mejor persona, mejor profesional, ser un estudioso de la vida,
tener conciencia de que hay muchas cosas que uno no sabe y que tiene que aprender, y el coraje de salir a aprenderlas. Eh, el ser un líder que de verdad tiene interés genuino por la gente. ¿Sí? Si vos construís por ese camino, te convertís en una persona absolutamente indestructible, porque todo lo que vos sos, y nadie te lo puede quitar. Nadie. Entonces, podés perder todo el dinero, pero si vos sos una persona profesional y que sabés crear riqueza y sabés dar servicio a los demás, vas a volver a construir ese dinero. ¿Sí? Y si mañana perdés el trabajo, no pasa nada, porque vos sos dueño de tu propio prestigio. Entonces, siempre en lo personal he construido, o esa es mi intención, construir a través del ser. Entonces, todas las cosas que yo fui haciendo a lo largo de mi carrera, yo no las fui haciendo para voy a hacer esto porque quiero tener tal cosa. Voy a hacer esto porque esto que voy a hacer me va a transformar la forma en que yo veo el mundo. Y si yo logro transformar la forma en que yo veo el mundo, y detrás de hacer eso termino siendo otra persona, una mejor persona, ya está, ya logré mi objetivo. Y eso enlaza con la siguiente etapa de la vida, ¿no? Entonces las cosas se van dando de forma automática, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que entonces uno tiene que relajarse y no tener ambición, no, no, no. Pero la ambición no puede estar en quiero tener tal posición, la ambición tiene que estar en qué me va a transformar a mí. Y ahí está la verdadera ambición. Y esa es la ambición que yo tengo. ¿Qué experiencia, qué cosa me va a transformar a mí? ¿Y qué tuviste que hacer en cuanto a tu preparación profesional para poder avanzar en las posiciones? Porque si bien eventualmente pues hay que ser muy bueno en nuestro trabajo, pues para poder ser considerado y poder también aplicar a estas nuevas posiciones, pues hay que tener una preparación que a veces es donde ya no sabemos, ¿no? Como mencionas, es otra carrera, es un MBA, son posgrados, ¿qué se tiene que hacer? En este caso, ¿tú qué tuviste que hacer en esa etapa de tu carrera para poder crecer dentro de Unilever? Eh, yo creo que acá no hay fórmulas, ¿no? O sea, yo considero que soy una persona que tengo mucha curiosidad. Y por ejemplo, tengo un hábito de lectura intenso. Y dentro de mi agenda, que tengo poco tiempo libre, digamos, lo que más hago, digamos, más allá de estar con la familia y trabajar, etcétera, es leer. Y me encanta leer. Eh, y de hecho, fue muy curioso porque yo no era un lector, la verdad. Yo leía cero, cero, era lo peor del mundo en lectura. En el 2005, no sé qué pasó, hicimos un viaje con mi mujer muy, muy lindo, y ahí tuve como un clic en la cabeza y empecé a leer y a tomar el hábito, y empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a tal punto que mi mujer me dice, gordo, ¿por qué no haces un posgrado? O sea, te la pasás leyendo, te la pasás estudiando, estructura eso y hace un posgrado. Y me pareció una buena idea. Entonces, bueno, entonces hice un posgrado, ¿no? Y fui a buscar el mejor lugar en ese entonces de Argentina para hacerlo, y ahí hice mi MBA. Y mi MBA me lo gocé de una forma tremenda, o sea, de verdad yo me la pasaba, ahí sí era trabajo, estudio y cero el resto. De hecho, en esos 2 años leí un solo libro, porque el resto me la pasaba leyendo cosas del posgrado. ¿Sí? Leí un solo libro que nos fuimos un fin de semana a Uruguay y ahí lo leí. Pues. Eh, entonces, eh, y me gocé el proceso del posgrado. Y yo nunca pensé, voy a hacer el posgrado porque después esto me va a dar. No, lo hice porque me estaba transformando. Eh, y yo no sé si después la carrera, las cosas que me pasaron a posteriori, fue porque yo tenía el posgrado. Es más, te aseguro que eso no fue por eso. Fue porque el posgrado me transformó y me dio distinciones. Y de hecho, por ejemplo, en Unilever, una historia muy corta, yo trabajaba dentro del negocio de alimentos y teníamos el ataque en categorías que nosotros liderábamos,
de la compañía más grande de alimentos de Argentina, y a mí se me ocurrió un negocio enorme que no requería invertir un centavo de parte de Unilever, ¿no? Entonces fui, presenté el negocio, me dijeron que no, dije, bueno, pero entonces voy a renunciar y lo voy a hacer en otro lado. Me dijeron, pues no, quédate, qué sé yo, y bueno, cuento corto, ese negocio salió a la luz y fue crear una empresa dentro de la empresa. La verdad que es una de las cosas que he hecho que me da mucho orgullo porque todo el mundo decía que era imposible. No, esto no va a salir, esto no va a ser así, ¿no? Pero yo estaba, digamos, obsesionado con eso. De hecho, durante el día trabajaba en la posición que tenía y durante la noche trabajaba en este proyecto, ¿no? Eh, y después pues, tuvo sus cosas, pero fue un éxito. Y también ahí, otro concepto que te digo, Alberto, es, muchas personas piensan en innovación y emprendedurismo y dicen, bueno, indefectiblemente tengo que trabajar o en una startup o tengo que poner mi propia compañía. Y yo les digo, miren, la verdad es que mi experiencia personal en una empresa como Unilever, pero hay muchas así, es que uno puede emprender adentro de la compañía. Lo que pasa es que la mayoría de las personas son mediocres y están pensando en lo que tienen y están pensando en las posiciones, no están pensando en la transformación. Entonces, emprender dentro de las compañías también tiene su costo, pero es muy posible. Y si estás en una empresa que no te deja, andate, punto, renunciá y ya, ¿no? Y probás. Entonces, yo invito a la gente, a los que lo están escuchando, que de pronto están trabajando en una empresa más grande, más chica, pues ustedes pueden emprender en donde están. Y si donde están no les dejan, pues se pueden ir, no pasa nada. Es lo que yo hice, la verdad. Sí, sí, que sería el intraemprender, sería emprender dentro de una organización y donde regularmente, pues también las empresas nacidas en Latinoamérica o con origen latinoamericano, pues también terminan siendo un poquito inflexibles en muchos casos a poder intraemprender dentro de la organización. Y no es fácil, porque, por ejemplo, si las compañías grandes tienen su sede en Estados Unidos, Londres, Europa, donde sea, vos estás lejos del centro donde se está innovando, ¿no? Entonces, pues no es fácil, pero no es imposible. O sea, mi historia personal indica que no es imposible. O sea, hablo por mi experiencia. Eh, y de últimas, si estás en un lugar en donde todo es rígido y demás, pues te vas. De hecho, pues yo hice 20 años en Unilever y el día que me dejaron de brillar los ojos me fui. Agradecido con la compañía y me fui a buscar otros horizontes. Entonces, no pasa nada. ¿Y qué tiene que pasar para que una persona que está 20 años y ya tiene puestos gerenciales, donde obviamente pues es muchas veces el sueño de muchos profesionistas el poder acceder, qué tiene que pasar para que decida salir de la compañía? Mira, te cuento mi historia personal, ¿no? Entonces, yo estaba en Ecuador en el 2019 como gerente general de la compañía, una posición inclusive que años atrás veía imposible, o sea, no la veía, digamos. Y digamos que estaba en un momento muy lindo de mi carrera, ¿no? Porque estaba como gerente general de una compañía que es top 30 del PIB de Ecuador. De hecho, pues yo tenía en el WhatsApp inclusive relación con ministro del gobierno por la importancia de la compañía, etcétera. Eh, Inclusive en Ecuador Unilever tiene un negocio de helados muy fuerte, que en México se llama Holanda, en Ecuador se llama Pingüino, y yo nunca había trabajado en esa categoría y me parecía fascinante, fascinante. Lo que aprendí de helados es brutal, del modelo de distribución, bueno, la verdad me encantó. Y estaba como expatriado, inclusive, ya llevaba muchos años expatriado en otros países, bueno, en Colombia, y, y estaba en una posición muy cómoda, ¿no? O sea, cuando estás como expatriado en una empresa como esta, una casa grande, auto, secretaria, conductor, o sea, todos los juguetitos que la gente se puede imaginar, ¿no? Pues resulta ser que empezó el 2019 y le dije a mi mujer, mi amor, no me brillan mal los ojos porque estoy haciendo.
En el 2020 se me vencía el contrato de expatriación y ya había decidido no renovar mi contrato, hacer cash out de la compañía después de 20 años y emprender por mi cuenta. Entonces, ahí hablado con mi jefe, bueno, etcétera, ya como empecé a preparar eso. Y en la mitad de eso me escribe Simón Borrero, que es uno de los fundadores de Rappi y actual CEO de la compañía. Yo había conocido a Rappi a fin del 2015 y había conocido también a Simón en ese entonces. Durante el 2016 estuve muy cerca de Rappi, pero cuando me fui a Ecuador dejé de tener relación con Rappi y su equipo. Y Simón, así de la nada, me escribe al WhatsApp, me dice, hey, loco, venite para acá. Entonces le digo, no, me encanta la idea, hablemos. Y le dije, bueno, esperamos un año, ¿no? Déjame hacer callar, 20 años, o sea, es una cifra muy importante. Y me dijo, no, es ahora. Dentro de un año, no sé. De pronto también, pero no te lo puedo asegurar. Entonces, hablé con la compañía y dije, bueno, adelantemos el cash out. Pues, y no hubo forma. Entonces, dije, bueno, si yo vengo diciendo del brillo en los ojos, del ser, etcétera, tengo que ser consecuente, ¿no? Porque, digamos, lo que uno hace, lo que uno dice con lo que hace. Entonces tomé la decisión de renunciar, no me llevé nada. La mudanza de Guayaquil a Bogotá me la pagué de mi bolsillo. Todo el mundo me decía que estaba loco, porque pues nadie se va así, ¿no? Sin nada, después de tantos años. Pero a mí me pareció que locura es hacer algo que no te trae brillo en los ojos. Eso es locura. No es dejar plata sobre la mesa. Porque si vos construís tu vida a través del ser, esa plata la vas a recuperar en algún momento. No pasa nada. Lo que no vas a recuperar son los momentos transformadores. Y eso es lo que yo puse por delante de cualquier cosa. Obviamente mi mujer me acompañó, me quería matar, pero me acompañó. Y cuando siento a mi hijo y le cuento de esta decisión, en ese momento él tenía 10 años, hoy tiene 15, y le digo, Joaco, leí el contexto de la decisión, y le digo, mira, te quiero dar una enseñanza de vida, no por lo que yo digo, sino por lo que hago. Y le dije, nunca jamás, nunca jamás dejes de perseguir tus sueños por miedo a perder, ¿no? Nunca jamás dejes de perseguir tus sueños por miedo a perder, que fue exactamente lo que hice, ¿no? Entonces, ¿cómo se va uno de una empresa después de tantos años? Bueno, o sea, persiguiendo los sueños. ¿Cómo reaccionó? Mencionas que enojada, pero ¿qué plática hay en el trasfondo de abandonar un país? Porque no solo es cambiar de trabajo por parte de tu esposa. Bueno, yo llevo 26 años con mi mujer. Digamos que nos conocemos mucho. 26 de que empezamos a salir, ¿no? No casados. Ella entendió perfectamente lo que yo estaba haciendo. Por eso me acompañó. Ahora, la realidad es que cuando uno tiene un trabajo tradicional en el lugar donde uno nació, el trabajo es muy importante, pero vos no modificás la dinámica de tu familia. Cuando vos salís de tu país a través de una empresa, la empresa permea absolutamente en la familia. Mi mujer trabajaba full hasta el 2012, que dejamos Argentina. Entonces, digamos, la relación entre la empresa y el profesional, cuando vos trabajás por fuera de tu país, es muy, muy así, ¿no? Eh, entonces, para ella también fue como, uy, se nos va papá Unilever. Ahora, ¿quién va a pagar por nosotros? Porque obviamente, eh, no sé, el seguro de salud. Hay muchas cosas chiquititas que, que, que vos tenés por estar en esas condiciones, que son, pues, uno lo toma por sentado, pero hay muchas cosas, no sé, pasajes a Argentina una vez por año y cosas
que también permean a mi familia. Entonces mi mujer sintió una sensación de pérdida y vacío tremendo, y le dio mucho miedo, ¿no? La verdad, lo que estaba pasando. Pero yo estaba, pues, totalmente decidido y me acompañó pues, salió bien, no sé, no sé, hay que esperar más tiempo, pero yo miro para atrás y digo, claramente, o sea, no fue fácil esta transformación, la verdad. Fue muy difícil, pero fue una transformación. Lo que hablamos al inicio de la llamada, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que me transforman? Y si me transforman a mejor, eso queda para siempre, es parte de mi ser. Yo creo que, no creo, estoy convencido. Esta experiencia para mí fue transformadora. Y para mí es un privilegio y soy un agradecido a Rappi y a la invitación de Simón, porque, pues, de hecho, cuando tenía las primeras conversaciones con Simón, le digo, pero pará, Simón, estás contratando o sea, vengo de la empresa más tradicional del mundo, man, y decime por qué. Me dice, no, porque, bueno, y me dio como los atributos y el por qué él creía que yo era la persona para formar parte de su equipo, ¿no? Eh, pero yo en ese momento decía, ¿qué está viendo? ¿No? Eh, entonces, pues estoy muy agradecido por eso, por esa oportunidad y porque me transformó. ¿Y cómo lo tomaste y cómo lo has ido tomando en el tiempo? Un rol más público que evidentemente conlleva el estar a la cabeza de Rappi. Un rol más público. Sí, como la parte ya de más entrevistas, programas, donde también hay mucha apertura. He visto un par de charlas donde hay más apertura de preguntas del público, hasta confrontación del público, por qué hacen esto, por qué no hacen esto, por qué estos números, por qué en lo laboral, eh, que evidentemente pues anteriormente en Unilever no era tan así. ¿Cómo lo has ido tomando? No, se fue dando solo, la verdad. Eh, pero sí es cierto, digamos, en mi experiencia en Ecuador, eh, sumé, digamos, esa posición me dio mucha experiencia inclusive con temas con el gobierno. La compañía Unilever en ese entonces había adquirido unas marcas de una empresa que se llama Kubala, una empresa de origen colombiana con marcas en todos lados. Me tocó una negociación muy dura con el gobierno ecuatoriano para poder absorber esas marcas. Digamos que ahí empecé a tener una experiencia, eh, eh, por ejemplo, con gobierno que antes no tenía, ¿no? Eh, y también algunas cosas públicas, porque la empresa Unilever es muy importante. Pero bueno, Rappi es otra cosa, porque Rappi es el unicornio colombiano. Uno sale a cualquier ciudad de Colombia, está lleno de domiciliarios vestidos de naranja, vestidos de neón, que es nuestro color. Entonces tiene una exposición pública mucho más grande. Después vino la pandemia en donde estuvimos en el spotlight de todo lo bueno y todo lo malo que sucedía, ¿no? Entonces, y se fue dando, la verdad. Te digo, Alberto, ahí como que se fue dando, y para mí termina siendo muy natural, honestamente. Y me di cuenta también en esto de Ikigai, del propósito, de decir, bueno, pucha, a mí me gusta que las experiencias me impacten en mí para transformarme a mí, pero también cómo yo puedo amplificar la transformación hacia los demás. Y compartiendo mi propia experiencia y compartiendo lo que estamos haciendo aquí, me di cuenta que hay mucha gente que no le importa, obviamente. Y hay otra gente que de pronto algo que tú y yo estamos hablando le dispara algo que hace que esa persona pueda crecer. Y digo, eso es una emoción tremenda. Que esta charla entre tú y yo, alguien la escuche y después diga, porque escuché tal cosa voy a hacer tal otra, pues imagino que a ti te tiene que llenar de orgullo, porque sos el hacedor de esto, y a mí me llena también de orgullo, porque pues estamos inspirando a otros. Pero lo veo muy natural, la verdad. Muy natural y creo que es parte, digamos, de la devolución que la vida me ha dado. Y Y de hecho, mencionas, para contarte, yo tengo muchas reuniones con un montón de personas que trato de ayudar en lo que hacen.
Eh, y de hecho, yo estoy en Rappi un poco por eso, porque cuando Rappi nació, yo estaba en Unilever. En ese momento yo hice un montón de cosas para ayudar a Rappi sin esperar nada a cambio, simplemente porque me enamoré del proyecto Rappi. E inclusive me acuerdo que le decía a Simón en ese entonces, Simón, meteme en cualquier reunión, yo quiero escuchar y aprender de lo que ustedes están haciendo. O sea, quiero aprender. Entonces, y fíjate que lo que son las cosas de la vida, ¿no? Digamos, después el man de pronto pensó en mí porque por todo lo que hicimos en el 2016, ¿no? Entonces uno nunca sabe, ¿no? Entonces por eso siempre hay que dar, hay que dar, hay que dar, y siempre tratar de ayudar al prójimo. Y mencionaste el tema de la pandemia y que estaban en los spots en lo positivo y en lo negativo, que muchas industrias se terminan disparando, pero en marzo de 2020 hubo un simulacro. ¿Me puedes platicar un poquito de la experiencia de ese simulacro? Mira, la pandemia, digamos, recuerdo que tenía reuniones en enero, febrero de ese año, y inclusive en diciembre, y la gente hablaba de lo que pasaba en China, y no sé, bueno, China. No, que un murciélago, bueno, típico. Eso no, uno, no. Y la cosa empezó a coger fuerza, como todos lo vimos. Y no me acuerdo si fue el 19 de marzo, 17 de marzo, ahí la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, llama a una reunión de emergencia en la alcaldía e invita a muchos actores importantes de la ciudad, entre ellos Rappi. Y nos presenta todo lo que estaba viendo. Yo digo, uy, puta, ¿qué es esto? Y dijo, vamos a hacer un simulacro, vamos a encerrarnos este fin de semana. Bueno, y nos encerramos y fue una locura. O sea, Rappi no estaba preparada para eso. Nadie estaba preparado para eso, la verdad, nadie. Y el simulacro duró años. O sea, Colombia tuvo una de los lockdowns más largos del mundo, ¿no? Creo que Argentina, Colombia, Perú, o sea, y eso la gente dice, bueno, eso se les apareció el Mesías, ¿no? A Rappi porque creció un montón, sí, pero yo no voy a decir que no fue bueno para la industria en la cual Rappi está, porque la gente en el mundo, el mundo yo creo que avanzó 5 años en adopción digital en todo, en Zoom, en Meets, en no presencialidad. Hoy muchas empresas, no hay ninguna empresa, muy pocas que le digan a los empleados tienen que todos venir a la oficina, todos están en sistemas híbridos, ¿no? Eso cuando antes se hubiera pensado, o sea, cambió el mundo, ¿no? Pero nosotros trabajamos de lunes a lunes, 16 horas por día, la tecnología no estaba adaptada para ese volumen, eh, tuvimos muchas, el Día de la Madre en 2020, que es un día muy importante para Colombia, la plataforma se cae, ese día perdimos literal $1 millón. Eh, fue durísimo porque tuvimos que crecer como compañía a los golpes. Y además pasaba que lo único que uno veía en la calle era policía, bomberos y rapitenderos. Entonces, estábamos en el spotlight, ¿no? Entonces, hey, vi rapitenderos que aglomerándose en tal lugar. Eh, yo salía todos los días de mi casa en la pandemia, todos los días, a apagar un incendio. Que no, que en el hub que tenemos en tal sitio se aglomeraban los domiciliarios. Y yo salía, era el primero que iba. De hecho, la policía ya me conocía. Yo tenía la policía en mi celular, pero no la policía, el comandante de mundial. No, no, el policía de la esquina de cada lado. Al punto tal que a veces me llamaban y me decían, hey Matías, mira, pilas, está pasando esto, venite a ver esto para ayudarnos a solucionarlo. O sea, ya de verdad una colaboración, y estoy muy agradecido con la policía de Colombia porque de verdad han hecho cosas increíbles, y nos han ayudado, y nosotros también hemos ayudado, ¿no? Eh, Reuniones con la alcaldía, porque de verdad era manejar esa cantidad
de personas era muy difícil, mucha gente se quedaba sin trabajo y se inscribía a Rappi para ser domiciliario, y en un momento de mucha tensión con la alcaldía, una reunión muy difícil, me acuerdo que yo les dije, bueno, señores, ¿qué hacemos? Si quieren, cierren Rappi, cerramos Rappi, dale. Ahora cerramos Rappi y nos van a incendiar la ciudad, ¿no? Porque la gente, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿por qué no nos ayudamos? Entonces ahí, la verdad que la alcaldía se portó absolutamente espectacular, nos facilitó un sitio muy grande para que nosotros pudiéramos mudar nuestras operaciones a ese sitio. Un sitio abierto, es el Parque de los Artesanos, se llama en Bogotá. Y después empezamos a cerrar ese tipo de convenios con diferentes alcaldías de Colombia, y la verdad que demostramos que la colaboración público-privada genera mucho valor. Entonces fue una experiencia eh, transformadora. Pero ¿sabes qué? Uno es cero héroe por eso, porque en realidad no nos quedaba otra, ¿no? Es decir, digamos, era eso o qué, ¿no? Entonces eh, salimos a resolver los problemas y mucho foco en eso, ¿no? Y eso fue un momento también para, hablando de la familia, fue duro, porque mi mujer siempre dice, nunca estuvimos físicamente tan cerca, pero nunca estuvimos tan lejos, porque de verdad yo entraba a la oficina que tengo en mi casa y no salía por 16 horas, de lunes a lunes. Y cuando salía era para ir a la calle y volvía a la calle y mi mujer me tiraba un balde de alcohol porque para limpiarme, porque venía encima de estar en aglomeraciones, ¿no? Por suerte no cogí COVID en nada de ese tiempo, cogí COVID mucho después, la verdad. Ya, esta referencia que hacías de no esperas armar la nave y subirte y pilotar, sino te avientas y la vas armando en el momento. Pero creo que esta parte de adopción de tecnología es lo que termina haciendo que muchas industrias, incluida esta, pueda avanzar. Yo fui testigo de las innovaciones principalmente tecnológicas de la aplicación y después que estas van reestructurando el modelo de negocios como el modelo turbo, que en una ciudad como por ejemplo Ciudad de México, donde no puedes salir a ningún lado a cenar o a pedir algo porque es un tráfico increíble, pero tienes el turbo que llega en 10 minutos. Entonces, esas innovaciones solo nacen cuando hay necesidad realmente de que la tecnología y los modelos de negocio innovadores pues, puedan venir a solucionar. Absolutamente. Ahora déjame pasar el comercialito. Ahora tenemos turbo en restaurantes. Entonces tenemos un catálogo que cada vez es más grande de restaurantes que logramos entregar su comida en 10 a 15 minutos. Y es una locura, o sea, de verdad. O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo que pedir, lo primero que hago es miro el catálogo que tenemos en Turbo. O sea, entonces ya uno se acostumbra a que pues todo es más rápido, ¿no? Hacer eso es bien difícil, ¿no? Requiere de mucha tecnología, de tecnología y tecnología en proceso. Cuando hablamos de innovación, la gente piensa en AI y todo eso, pero hay mucha innovación en procesos también. Es importante también tener eso en cuenta, ¿no? Que acá nos escuchan gente de diferentes industrias, ¿sí? Cambiar procesos también es innovación. Y creo que estas alianzas estratégicas que van a modificar el modelo de negocio no lo terminas viendo y digo, obviamente sin el afán de comercial hacia una empresa o hacia otra empresa, que al final creo que todos en alguna parte somos consumidores de alguna u otra marca, pero el hecho de que puedan hacer estas negociaciones para modificar el modelo de negocio y en el proceso, es como buscar meterse hasta lo más profundo de la satisfacción de cada uno de los clientes, porque sabemos que hoy lo que más valoramos pues, es el tiempo, esta velocidad y dinamismo. Absolutamente. Y nosotros, la verdad, y hablo por mí, yo minimizaba un poco eso. Cuando empezamos a discutir lo de turbo en supermercados, yo decía, bueno, 20 minutos o 10 minutos es lo mismo, ¿no? Porque llegar, o sea, yo decía, no va a tener
yo pensaba, pues estaba convencido de que no iba a tener tanto impacto en satisfacción del usuario, pero sin embargo, entregar en 20 o entregar en 10 sí tiene un impacto muy fuerte en la operación y en costos. O sea, el costo del minuto es muy caro, porque requiere tener más cantidad de tiendas, con más densificación, requiere tener más cantidad de domiciliarios esperando las tiendas, requiere un montón de cosas. Entonces yo decía, no vale la pena ir a 10 minutos, vayamos a 20, que igual está espectacular, y no tenemos que... Y la verdad que ahí donde, ese fue un push muy fuerte, por ejemplo, de Simón, ¿no? Y él golpeó la mesa y dijo, vamos 10 minutos, no importa qué, después vemos. Pues no, dale. Y ahí hicimos todo, de hecho, empezamos en Colombia, empezamos con 67 tiendas. Abrimos 67 tiendas en 5 meses, una locura. Y después nos dimos cuenta, fuimos aprendiendo, empezamos a meter tecnología y nos dimos cuenta que podíamos hacer lo mismo con menos tiendas. De hecho, es el día de hoy, vendemos 10.000 veces más que en aquel momento, y yo hoy no tengo 67 tiendas, tengo menos, ¿sí? Porque logramos a través de innovación de tecnología y de procesos, lograr esos 10 minutos sin la necesidad de tener esa tremenda densificación, ¿no? Ahora, obviamente, ese aprendizaje nos costó un cojonal de plata, ¿no? De pronto una empresa más tradicional dice, no, vamos más despacio, probemos. No, nosotros en ese sentido valoramos mucho la ejecución y la velocidad en la ejecución. Y eso es lo que vos decías de uno botarse del precipicio y armar el avión en el aire mientras está cayendo y salir volando, ¿no? Eso también sucedió con Turbo. Y después todo ese aprendizaje nos ayudó a poder llevarlo a restaurantes, en donde la comida no sale de un dark store manejado por Rappi, sale de la cocina del mismo restaurante, ¿no? Entonces, cómo nosotros colaboramos con nuestro Leo restaurantero para ver modificaciones en el proceso para que la comida salga más rápido, ¿no? Oye, ¿y estas innovaciones dónde nacen? Porque yo sé que al final, al ser una empresa con base en Colombia, yo supondría, si no corrígeme, que ahí es donde nacen las innovaciones tecnológicas y después se van premiando en el resto de países. Pero ¿cómo funciona? Nosotros no somos una empresa que tenga un centro de innovación. No es que hay, bueno, acá está la gente innovadora, están en esa sala que está allá, no los interrumpan, están fumando verde y salen con ideas locas. No, eso no funciona así, ¿no? Entonces, la realidad es que las ideas salen de todos lados. Entonces, por eso es muy importante estar conectado con la operación. Hay que pasar tiempo en la operación, hay que pasar tiempo con las audiencias. Las audiencias te dicen qué tenés que hacer. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que podíamos hacer turbo restaurantes estando en la operación, hablando con los domiciliarios, con los restauranteros, y dijimos, oh, puta, mirá acá, si cambiamos esto, podemos hacer tal cosa. Uy, buenísimo, bueno, probemos. Y cuando decís probemos, lo primero que haces es algo que es súper manual, hay cero tecnología, es todo muy manual, y probás que eso tiene product market fit. Y cuando probás eso, empezás a escalar. Para escalar sí hace falta meterle proceso, tecnología, etcétera, ¿no? Y eso puede salir de cualquier país, de cualquier lado. La verdad no hay un grupo de iluminados que dicen el camino es por allá. No, la verdad que no. Cuando una empresa dice voy a hacer mi transformación digital y nombra a el vicepresidente de transformación digital, podés firmarlo que la transformación digital no va a pasar nunca. Nunca. Porque las transformaciones no pueden nacer de un departamento. Ahí está el departamento de transformación, ¿no? Y después está el resto de la compañía. Pero, bueno, si, lo que tiene que hacer es la compañía. Entonces, eso tiene que estar en el ADN y la cultura de la empresa. Entonces, y así funcionamos, ¿sí? Y después tenemos un área, sí que es muy importante, que es un área de experimentación. Entonces, salimos con ideas locas, lo que sea, después me digo a cualquier lado, después hay un área que sí hace experimentación, es un área muy importante. Nosotros corremos experimentos
múltiples experimentos a diario, ¿no? Y hay una metodología estadística súper profesional, ¿no? Para entender el impacto de las cosas que hacemos en cada uno de los sectores del negocio. Eso sí es un área particular porque necesitas muchos data scientists, necesitas muchos matemáticos, ahí sí, esa área sí tiene, pero uno tira a ese área ideas, ¿no? Y ellos sí estructuran los experimentos. ¿Y cómo los terminan expandiendo? Por ejemplo, una innovación como Turbo que haya nacido en Colombia, ¿cómo la terminan o deciden llevarla o le hacen modificaciones para llevarla, por ejemplo, a México? No, pues lo llevas, haces turbo. Hay cosas que nacen por, digamos, nosotros, los experimentos son empíricos, ¿no? Entonces vos sacás el experimento y ves qué pasa. Y haces un grupo de control, un grupo de tratamiento y ves el impacto que hay en las diferentes variables del negocio. Cuando vos ya probás de que esto funciona, pues no se discute más. O sea, funciona. Ahora vamos a escalarlo a toda, punto. Y escale, vaya, ejecute, no joda. Ya está comprobado que funciona. Y salimos con un convencimiento, te diría que religioso. O sea, es como, vamos con todas. Y se escala. Y se lleva y compartimos mucho entre países también para, hey, mirá, hice esto, me equivoqué en tal cosa, ojo con tal. Entonces nos ayudamos mucho entre todos. Es un desafío, porque en cualquier empresa, muchas veces hay silos, ¿no? Entonces, y en Rappi teníamos muchos silos, la verdad, para ser honesto, había muchos silos que fuimos rompiendo, y cada tanto tenemos que shake the tree para romper los silos, porque es como un comportamiento humano natural que se empiezan a formar como silos. Entonces, cada tanto tenés que romper para volver a la gente, a la que la gente se comunique, y eso evita equivocarte dos veces, ¿no? Y que los aprendizajes de un lado viajen al otro y que la ejecución sea más veloz. Sí, sí, que la empresa se siga manteniendo con esta ADN de ser una startup y que no se vaya siendo tan institucional que se haga lenta. Exacto, absolutamente. Oye, he tenido una duda desde que empezaron a surgir estos modelos hace muchos años y dije, en algún momento se lo voy a preguntar a alguien, ¿no? Que va respecto a la parte laboral. Eh, ¿Cómo hay una tasa de desempleo importante en Latinoamérica, no solo en Colombia o México, y también hay un nivel altísimo de informalidad, hay un nivel altísimo de personas que no están bancarizadas y pues también hay niveles altísimos de sueldos, ¿no? Del salario mínimo que pues contra la inflación pues muchas veces no termina ayudando. Realmente plataformas como Rappi, que terminan siendo una alternativa a lo laboral, no solo al cliente final en cuanto a la velocidad, están solucionando un problema laboral que el gobierno no está pudiendo hacer. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Entonces, eh, mucha gente cree que Rappi es negocio porque le paga mal al domiciliario y cree mucha gente que esto es negocio porque estamos precarizando el trabajo. ¿Listo? Eso es un preconcepto. El gobierno actual de Colombia vino con un montón de reformas, ¿ok? Y una de las reformas es la reforma laboral, que se va a discutir ahora en el Congreso, que tuvo un pico de discusión el año pasado. Entonces, nos tocó hacer mucha pedagogía acerca del impacto que tenemos en la economía y en el empleo. Entonces, vamos a matar algunos mitos juntos. Listo. Bueno, yo me conecto a Rappi y soy informal. Pues no sos informal. Vos te conectás a Rappi como Rappi Tendero, recibís
lo que producís de ingresos en una cuenta bancaria, absolutamente a la vista de todo el mundo. Podés demostrar tus ingresos, que son ingresos de un trabajo independiente, y empezás a ser susceptible a tener seguros y a tener crédito. De hecho, hay muchos domiciliarios que logran cambiar su motocicleta por los créditos que nosotros gestionamos para ellos. Entonces, no hay una informalidad. O sea, informal es el que vende flores en la esquina, pero que se conecta a una plataforma como Rappi o Uber o Didi, no importa, pues estás formalizando la informalidad y estás bancarizando. Número uno. Número dos, los problemas del siglo XXI no se pueden solucionar con soluciones del siglo XX o el siglo XIX. La gente ya no trabaja más en fábricas, mayoritariamente. Somos una economía de servicio, inclusive en Latinoamérica. Entonces, y la gente, cada vez, y sobre todo los jóvenes, no quieren trabajar más en relación de dependencia para toda la vida de una empresa. Quieren tener la libertad de conectarse y desconectarse. Es una tendencia global, no es nuestra. ¿Sí? Y eso es válido también para los domiciliarios. Y muchas personas dicen, yo no quiero ser empleado de Rappi, yo quiero conectarme cuando quiero y como quiero. Entonces, estas soluciones también tienen que ver con una tendencia de lo que la gente busca. Inclusive en programadores que no quieren trabajar para una sola compañía, prefieren vender sus horarios de forma separada. ¿Okay? Tercer punto es, bueno, pero ustedes pagan pésimo. No. Nuestro modelo no funciona porque paguemos mal. Nuestro modelo funciona porque pagamos muy bien, pero en un modelo de independencia. De hecho, cuando uno ve la ganancia por hora de un domiciliario en Colombia, es 2 veces la hora del salario mínimo. 2 veces. Entonces, el salario mínimo en Colombia es de 1.300.000 pesos, más o menos. Y un domiciliario de Rappi, invito a los que están escuchando a preguntarles, pueden estar ganando entre 700 y 1.000.000 de pesos por semana, los que se conectan más horas, y los que se conectan menos horas, 300, 400.000 pesos por semana. Por semana. Entonces, ganan muy bien. Y además nosotros pagamos un seguro de accidente y un seguro médico para ellos. Afortunadamente, en todas estas discusiones que el año pasado se dieron con respecto a la reforma laboral, los legisladores y el mismo gobierno entendió que el impacto de este tipo de plataformas es muy positivo, porque formaliza lo informal, le da la posibilidad de empleo a un montón de personas, es un modelo que no discrimina. Lamentablemente hay mucha gente que dice, no, usted es venezolano, no lo empleo, o usted, no sé, es más bajito, más alto. No. Hay un montón de factores discriminatorios. La plataforma no discrimina. ¿Sí? Hay gente conectada a Rappi que tiene algún tipo de discapacidad, tiene cero discriminación, todo lo contrario. Entonces, hay madres solteras que no pueden trabajar 8 horas o 9 horas en un sitio porque tienen que ocuparse de sus niños. Hay padres solteros también, ¿no? Entonces, la verdad que tiene un impacto muy positivo en el mercado laboral. Y bueno, la reforma que se está discutiendo hoy en el Congreso es una reforma que lo que lleva escrito, si llegara a aprobarse, pues va a hacer que Colombia pueda tener una de las legislaciones más modernas en términos de lo que hablamos de plataformas digitales, ¿no? Entonces, bueno, eso no sé si respondí tu pregunta o si apuntabas a eso, Alberto. Sí, que realmente termina beneficiando probablemente un área gris que existe en cuanto a desempleo o no bancarización de las personas. Sucesos así pasan también mucho en México, donde pues personas que trabajan dentro de plataformas, llámale la que sea, pues terminan teniendo ingresos superiores al salario mínimo, pero también superiores a muchos profesionistas. Hay Sí, personas en Rappi que trabajan en Rappi y ganan menos que un Rappi entero. O sea, eso por seguro. O sea, eh, y está bien, está perfecto, ¿no? Porque aparte, si yo trabajo de forma independiente y una semana que quiero trabajar muchas horas, trabajo muchas horas. La semana siguiente quiero trabajar pocas horas, trabajo pocas horas. Y yo decido cómo conectarme, cómo, digamos. Eso es brutal. Eh,
Y para la mayoría de las personas, Rappi es un lugar de paso, ¿no? Digamos, hacen otras actividades, se conectan como domiciliarios y después hacen otras cosas. Y hay un grupo más pequeño que de pronto Rappi sí es su ingreso principal. Eh, Hay de todo, la verdad, porque estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Solamente en Colombia el mes pasado han repartido al menos una orden 60.000 personas distintas. Un impacto muy grande, ¿no? Entonces, eso también es algo que a mí me atrae mucho de lo que hacemos y me da mucho orgullo. Lo que hacemos en Rappi tiene un impacto social que es hermoso. Y yo estoy mucho con los domiciliarios, o sea, muchos me escriben a diario. Nosotros hacemos un montón de cosas por ellos. Hacemos workshops en donde nos juntamos físicamente, face to face con ellos. Ya han pasado más de 20.000 domiciliarios por esos workshops, por esos talleres. Y uno escucha las historias y, wow, uno dice, man, sin duda estoy en el lugar correcto. Porque acá estoy generando impacto a una escala, por lo menos yo nunca visto, que nunca he visto, ¿no? Entonces, eso me da mucho orgullo. Sí, que también obedece a Hablando estas. de Ikigai, ¿no? De Ikigai. Sí. Oye, que también obedece pues, a las nuevas tendencias laborales, no solo de los jóvenes, sino que también la pandemia vino a acelerar esta transición entre qué tanto quiero yo dar tiempo a una empresa y qué tanto quiero que la empresa sea parte, lo que hablamos al inicio, de mi día a día y de alguna manera no vivir secuestrado. Yo sí, y yo lo platico con mi esposa, creo que muchas veces cuando trabajas con una compañía, con un horario restrictivo, pues estás secuestrado por la empresa. No es como si me salgo de aquí, no puedo comer, entonces estoy secuestrado. ¿Qué está pasando? Y mucha gente, lamentablemente, la mayoría de las personas lo viven de esa forma. Sí, lo viven de esa forma. Por eso la gente, bueno, va en busca de un propósito. Y cada vez es más fuerte eso. Y muchas compañías muy grandes empezaron a buscarle propósitos a sus marcas, que de pronto no lo tenían, porque son marcas que son centenarias, y no nacieron con un propósito, pero después se fueron olvidando de ese propósito, ¿no? Y muchas marcas están renaciendo, buscando, digamos, qué es lo que yo aporto al mundo, más allá de, no importa lo que venda, puedo vender un jabón, pero cuál es mi aporte al mundo, ¿no? Sí, claro, pues realmente creo que esta parte del propósito pues, va más allá de hacer dinero. Y creo que muchas veces con estas empresas a veces vemos, oye, ¿cuánto levantó Rappi de fondeo, de capital de riesgo? ¿Cuánta gente está trabajando ahí? Innovaciones, cuota de mercado. Pero viendo desde este ángulo donde se está haciendo también una labor social y un trabajo que probablemente en esa zona gris el gobierno y las instituciones no están pudiendo satisfacer esa problemática, pues bueno, estas soluciones también vienen a hacer un cambio. Absolutamente, sí, absolutamente, porque si no existieran este tipo de plataformas, de pronto, ¿dónde estarían trabajando estas personas? Y sería una carga para cualquier gobierno, para cualquier estado, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que el emprendimiento en general, la innovación, solucionan problemas para todos, ¿no? Entonces, pues el desafío de cómo poner eso al servicio de la gente. Oye, Matías, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en todos estos años de trayectoria, no solo profesional, sino de vida, ¿con qué cosa te quedas? ¿Con qué lección te quedas que te haya ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Uy, yo creo que la lección más importante, la distinción entre tener y ser, es algo que a mí lo vi a muy temprana etapa de mi carrera, por unos ejemplos que vi negativos, no míos, sino de otros, y para mí eso fue un aprendizaje muy grande. Y eso desde ese momento que está en mi ADN. Lo otro es eh, seguir el brillo de los ojos, seguir las pasiones. Esto suena un poquito romántico, pero yo estoy convencido de eso. Nunca te vas a equivocar si seguís el brillo de tus ojos. Jamás. Jamás. Te pueden decir que estás loco,
Cuando vos estás acá, por ejemplo, haciéndote podcast, mucha gente te puede decir, hey Alberto, anda a tocar la guitarra, hace otras cosas, y vos decís, no, 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 a mí me brillan los ojos por estos podcasts que estoy haciendo y está siendo muy generoso porque entregás esto en un medio que lo escucha un montón de personas. Alberto, no te vas a equivocar si esto te trae brillo en los ojos, ¿no? Entonces yo te diría que construir sobre el ser y construir sobre las pasiones son los dos aprendizajes más grandes de la vida. Fíjate, yo leía a un autor, soy malo con las citas para recordar dónde lo estaba viendo, pero mencionaba que todos los libros están buscando explicar la vida y la vida está buscando explicar la felicidad. O sea, al final de cuentas, todos buscamos ser felices y la batalla día con día es qué tengo que hacer para ser feliz. Y creo que esta lección que tú mencionas es, si no importa lo que hagas, si es en Rappi, en Unilever, como Rapitender o como lo que sea, si estás siendo feliz, si estás siendo pleno con lo que estás haciendo, estás en el lugar correcto. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con eso. Matías, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que aún no te conozcan en redes sociales? Yo sé que eres mucho más activo, obviamente, en LinkedIn, para que puedan ver los proyectos que están haciendo desde Rappi Colombia y que muchos de ellos pues terminan afectando a los Rappis de distintos países y pues eso después economías, ecosistemas laborales y demás. La verdad que la única red social en la cual soy activo es LinkedIn, así que te diría que por ahí me pueden contactar. De hecho, mucha gente me escribe por privado. Lamento que a veces no puedo responder todas las preguntas o cosas que me llegan, pero sí lo intento hacer y diría que LinkedIn es el sitio. Sí, por aquí vamos a dejar tus redes sociales para que puedan ir a seguirte y vean lo que estás haciendo. Y pues te agradezco de nuevo muchísimo el espacio, el tiempo. Pues recuerden que todo avance es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, muchas gracias Alberto por el tiempo, hiper agradecido. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.